Terminal Onesot. Izuku Midoriya, My Hero Academia, X Yuka Okotsu, Jujutsu Kaisen, módulo. La historia no me pertenece sino a Rex Riot. Un amor que era. Antes de que empiecen a leer, me gustaría aclarar algo, quienes hayan leído y sigan el manga de Jujutsu Kaisen, módulo saben de la condición de Yuka, no soy alguien a quien le gusta escribir algo relacionado a esta enfermedad o tipo de condición médica, por eso de una digo que esta historia aborda temas delicados relacionados con enfermedades terminales, deterioro físico y duelo. No busco romantizar el sufrimiento ni presentar la enfermedad como algo bello o deseable. Si tú tienes algún amigo, familiar o conocido que pasa o paso por lo mismo, de antemano te pido una disculpa, ni a mi peor enemigo le desearía eso ahora. Disfruten de esta pequeña historia. El tiempo no siempre se va de golpe, a veces se queda quieto, observando. Como si dudara si avanzar o no. Hay habitaciones donde el aire pesa más, donde el blanco no significa pureza, sino espera y donde los relojes no hacen ruido porque nadie quiere escuchar cuánto falta. Allí, el cuerpo aprende a medir los días de otra forma, no por amaneceres, sino por fuerzas, por cuántos pasos se pueden dar antes de que las piernas fallen, por cuántas veces el mundo se nubla antes de desaparecer por completo. Hay dolores que no gritan, solo se quedan, constantes, pacientes, creciendo en silencio, dolores que no piden compasión, porque ya aprendieron que no sirve. Y sin embargo, incluso ahí, algo insiste en vivir. Una mirada que todavía busca luz, una mano que todavía intenta levantarse sola, un corazón que, aún sabiendo el final, se niega a detenerse ante este tiempo. Nadie habla del miedo que llega cuando el futuro se vuelve corto, de lo cruel que es contar los meses como si fueran monedas a gastar, de lo injusto que se siente amar la vida justo cuando empieza a despedirse. El mundo sigue afuera, las personas caminan, ríen, prometen cosas que durarán años y aquí dentro, el tiempo se vuelve frágil. Hasta que alguien entra. No como un milagro, no como un salvador, sino como presencia. Alguien que no baja la mirada, que no pregunta cuánto falta y sobre todo, alguien que no ofrece promesas imposibles. Alguien que se sienta, espera y escucha. Y entonces ocurre algo peligroso. No una cura, no un escape, sino un sentimiento. Porque amar cuando queda poco tiempo no es valentía, es una forma lenta de despedirse desde el principio. Cada sonrisa pesa más, cada momento se vuelve urgente y cada silencio dice cosas que nadie se atreve a pronunciar. No es un amor que sueñe con mañanas lejanos, no, es un amor que vive en los instantes pequeños, como una voz al lado de la cama, como una mano que sostiene cuando la vista falla y como una risa que duele porque suena demasiado viva porque hay historias que nacen condenadas, no porque sean débiles, sino porque son demasiado reales. Y aún así, se cuentan. Porque incluso cuando el final está escrito, algunas vidas deciden amar de todas formas, no para cambiar el destino, claro que no, sino para demostrar que, aunque breve, el tiempo compartido valió cada segundo. Japón, Musutafu, Hospital General de Musutafu, septiembre 14 y 52 p.m. Él había aprendido a medir el tiempo de una forma distinta desde que se convirtió en héroe profesional. Izuku Midoriya, One Foralero, Deku, símbolo de la esperanza. Ya no lo hacía en semestres escolares que comenzaban con pruebas de Kirks o discurso de parte de la quimera que tiene como jefe, ni en entrenamientos que prometían un mañana más fuerte, claro que tampoco. En calendarios llenos de metas, ni en noches sin dormir soñando con convertirse en alguien digno del símbolo que una vez admiró. El tiempo, ahora, se presentaba de otra forma. En dar clases en aquella misma academia en la que se formó, en patrullas asignadas antes del amanecer cuando la ciudad aún parecía despertar de un largo sueño, en reportes y planes de estudio escritos de madrugada, con las manos cansadas y la mente demasiado despierta, en rescates exitosos que no siempre dejaban satisfacción, porque salvar a alguien no significaba salvarlo todo, pero, sobre todo, en los silencios. Silencios largos, densos, que aparecían entre clases y misiones, entre un super traje y ropa de civil puesta a toda prisa, silencios que no gritaban, pero tampoco se dejaban ignorar. Silencios que ahora lo conducían al mismo lugar. El Hospital General de Musutafu. Al Zuku siempre le había parecido que ese edificio tenía una manera
particular de devorar el sonido, como aquella vez en la que le dijeron: deberías rendirte, chico. Las puertas no se cerraban con un fuerte sonido, sino con un clic suave, casi respetuoso, pero no del todo. Los pasos no resonaban debido a que se perdían sobre el suelo pulido, como si incluso el eco hubiera aprendido a ser cuidadoso en ese tipo de lugares. Odio los hospitales, pensó él mientras llenaba el formulario de visita en recepción. Avanzó por el pasillo con pasos cuidadosos, vestía ropa de civil sencilla, una chamarra oscura cerrada hasta el cuello, jeans y sus fieles zapatillas rojas. Ahora de un modelo diferente al que usaba de adolescente, nada que anunciara al héroe, claro que no, en ese lugar él no quería llevar nada que pidiera miradas o reconocimiento. El traje tecnológico estaba oculto debajo de la ropa, porque había salvado personas esa misma mañana antes de llegar al hospital. Un colapso de infraestructura, gritos entre el concreto y el polvo, manos extendidas desde los escombros. Había actuado rápido, había tomado decisiones correctas, había hecho todo bien como siempre lo dictaba su sentido moral y heroico. Y aún así, cuando se detuvo frente a esa puerta blanca con una pequeña placa metálica atornillada a un costado, sintió esa punzada conocida en el pecho, esa sensación persistente, casi cruel, de llegar tarde. No a la misión, no al rescate, sino a lo único que importaba de verdad. Tocó 2 veces, suavemente, como si levantar la mano con demasiada fuerza pudiera alterar algo frágil detrás de aquella puerta. Pasa, respondió una voz desde dentro. Cuando abrió, ella ya estaba sonriendo. Yuka Okotsu, nieta de la leyenda Okotsu Yuta, actual pareja del símbolo de la esperanza. La luz del sol de la tarde entraba suavemente por la ventana, tiñendo la habitación de un tono pálido, casi cálido, como si el sol mismo intentara ser amable allí dentro y no pudiera del todo. Yuka estaba recostada, con la espalda ligeramente elevada por almohadas, el cabello oscuro le caía libre sobre sus hombros, estaba más corto que antes. Pero no por un corte en un salón de belleza, sus ojos azules y atentos como siempre, parecían esforzarse un poco más de lo habitual para enfocarlo, pero era él, ella lo sabía. Tardaste, dijo con una sonrisa ladeada que no tenía reproche alguno. Sino cariño. Izuku cerró la puerta detrás de sí, sin darse cuenta, soltó el aire que había estado conteniendo en sus pulmones desde que subió al transporte público. En plena hora pico. El colapso del puente fue peor de lo que parecía, hubo civiles atrapados bajo una viga, tardamos más de lo requerido en estabilizar la estructura y. Sacar a todos, se acercó y sentó a su lado, con cuidado, pero nadie resultó herido de gravedad. Lo sabía, respondió Yuka sin dudar, sabía que lo resolverías. Siempre hacía eso, siempre sabía que él haría algo y lo haría bien, al igual que nunca le preguntaba si volvería, nunca, solo preguntaba cuándo. Como si su regreso fuera algo tan natural como el siguiente latido de su corazón o su siguiente respiración, y eso porque lo era. Izuku extendió la mano y tomó la suya con delicadeza, sus dedos eran más delgados que la última vez, la piel antes firme y brillante, ahora parecía casi translúcida bajo la luz blanca del hospital, pero aún así, cuando ella apretó suavemente, lo hizo con intención. Con amor. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó él, aunque una parte de sí ya conocía la respuesta y no quería escucharla. Un poco mareada y me duele la cabeza. Hizo una pausa breve, como si evaluara el peso de lo que iba a decir, pero eso ya es rutina, no. No había amargura en su voz, ni siquiera miedo, ya solo quedaba aceptación. Izuku asintió, pero no consiguió devolverle la sonrisa, su mirada se desvió al monitor cardíaco, al goteo lento del suero conectado a su brazo, a los bordes de las sábanas blancas que la cubrían a todo lo posible, menos a sus ojos. Porque sentía que mirarla demasiado podría hacerla desaparecer antes de tiempo. El doctor dijo que hoy hablaríamos, añadió ella de todo. Izuku tragó saliva. Sí, lo sé, no dijo nada más, ya no hacía falta. Sí, lo sé, no dijo nada más, ya no hacía falta. El amor entre ellos no era reciente ni siquiera frágil, por supuesto que no. Porque no necesitaba promesas ni grandes declaraciones, había nacido en la convivencia, en las diferencias que nunca intentaron corregir o explicarse, en la calma inexplicable que ambos encontraban simplemente al estar juntos. Él, el héroe que había cargado con el destino del país, que había aprendido a correr hacia el peligro sin dudar.
Ella, la nieta de una leyenda de otro tiempo, atrapada en un cuerpo que comenzaba a fallar con una crueldad devastadora. El médico llegó poco después, era el jefe del departamento de oncología. Cuando entró a la habitación, no lo hizo con prisa, ni con solemnidad exagerada, solo cerró la puerta con cuidado y tomó asiento frente a ellos con una expresión que no llegaba a ser cruel pero tampoco era amable. Era solo profesional. Habló de resonancias magnéticas recientes, de la progresión acelerada, inevitable y de áreas específicas del cerebro que ya no respondían como antes y solo empeorarían aún con tratamiento. Usó palabras técnicas y muy precisas, claro que el Zuko las entendía por separado, pero juntas, era lo peor, pues formaban algo imposible de combatir con puños y patadas. Yuka escuchó sin apartar la vista, y Zuko, en cambio, apretaba los puños sobre las rodillas sintiéndose peor con cada palabra salida de boca del doctor. El tumor ha avanzado más rápido de lo esperado, en este punto la cirugía ya no es viable, ni siquiera una opción, incluso reconvertirla ha sido clara. Intentar algo así sería mortal, una pausa y los tratamientos actuales, solo prolongarían el sufrimiento. Otra pausa, esta vez más larga, permitiéndoles asimilar lo dicho y lo que estaba por decir. Siendo realistas, continuó, hablamos de semanas, quizá unos meses. Como máximo. El mundo no se rompió y eso fue lo peor, y Zuko hubiera preferido explosiones o gritos, no el sonido del monitor marcando el pulso de su novia, no el del pasillo vivo detrás de la puerta, ni siquiera el de la ciudad afuera, no mientras. Adentro, en ese cuarto, lo inevitable se anunciaba, dejando en él ese vacío denso, pesado, que se instaló en su pecho como algo definitivo. Yuka fue la primera en hablar. Entonces, dijo con suavidad, es mejor no seguir con tratamientos agresivos. El doctor asintió. Lo que yo recomiendo, es vivir con comodidad, en paz y pasar tiempo de calidad. Tiempo. Izuku odió esa palabra con todo su ser, no tenían derecho a pronunciarla. Porque ella no lo tenía, se le estaba acabando. El doctor se levantó y se retiró, cuando quedaron solos los dos otra vez, el silencio regresó, pero no el mismo silencio cómodo de antes, no, tampoco. Era el silencio expectante o incómodo. Era claro, brutalmente honesto y real. Izuku se levantó de la silla y entonces, se quebró, no gritó, no golpeó la pared. Él se rompió con lágrimas silenciosas que cayeron sin permiso. Lo siento, murmuró yo, debería poder hacer algo, soy un héroe. Yuka tiró suavemente de su manga. Izuku, él negó con la cabeza. No me mires como una misión fallida, dijo ella atrayéndolo y abrazándolo con lo poco que le quedaba de fuerza. No lo soy. Eso lo destruyó más que cualquier villano al que ha enfrentado. Te amo, susurró él por fin, y cambiaría el mundo entero si pudiera. Yuka sonrió. Ya lo hiciste, respondió, cambiaste el mío. No había esperanza médica, no iba a haber milagros, pero estaban juntos. Se amaban y por ahora, eso era mucho más que suficiente. Flashback, principios de año, oficinas de la CSPH, sala de reuniones. 11:42 am. El primer encuentro entre ellos no tuvo nada de romántico, no hubo música de fondo que anunciara algo especial, ni un coro de ángeles cantando con una luz iluminando a alguno de los dos para que lo viera y sintiera un flechazo directo, tampoco hubo miradas largas sostenidas en el tiempo. Como si se conocieran de años y se reencontraran en el momento exacto, y mucho menos hubo esa sensación inmediata de destino que las historias suelen prometer para justificar lo inevitable. Claro que no. De hecho, pasó durante la burocracia. Izuku estaba de pie frente a una mesa larga en una sala de conferencias. Demasiado gris, escuchando a tres personas discutir términos que no le correspondían directamente, pero que aún así terminarían afectando su trabajo, reformas y leyes de mejora, intercambio interinstitucional, riesgos controlados y responsabilidades compartidas. Asentía cuando debía y tomaba notas cuando podía, pero, por primera vez en su vida de profesional, pensaba que preferiría enfrentar un derrumbe activo antes que otra reunión interminable entre burócratas estirados, perfectamente peinados y visiblemente aburridos de sus propias palabras. La sala olía a café recalentado y a papel nuevo recién impreso, todo era recto, ordenado y aséptico, todo estaba demasiado limpio como para hablar de peligro o riesgos reales. ¿Siempre frunces el ceño cuando no entiendes algo?, preguntó una voz
femenina desde el fondo de la sala. Izuku parpadeó y levantó la vista de golpe, sorprendido, casi culpable por haber sido descubierto en un gesto que ni siquiera sabía que estaba haciendo, y fue en ese momento cuando la notó. Como alguien distinta, alguien que no empujaba, no presionaba y no exigía atención, simplemente estaba sentada de lado, con una pierna cruzada sobre la silla. Completamente fuera de la postura rígida y recta que el resto de los presentes intentaba mantener, vestía de blanco y negro, pero no como un traje formal ni como alguien que buscara encajar, más bien como alguien que había llegado de otro lugar, y no se había molestado en disimularlo. El cabello oscuro estaba suelto de forma descuidada, sus ojos azules estaban atentos y su sonrisa. No, es decir, Izuku se aclaró la garganta solo cuando hablan muy rápido. Ella lo observó un segundo de más, y luego rió. No fue una risa educada. Mucho menos fue contenida, fue real. Entonces estamos en las mismas, dijo ella mientras se acomodaba en su asiento. Creí que era la única que se perdía cuando empiezan a hablar como si el mundo se fuera a acabar en 5 minutos. Izuku parpadeó sorprendido por la ligereza con la que ella le habló, y sonrió. Sin darse cuenta, pero en ese momento, uno de los directivos carraspeó con fuerza, claramente molesto por la interrupción. Okotsuyuka. Midori y Izuku, por favor. Ah, cierto, respondió ella, girando apenas la cabeza y rodando los ojos. Sin intentar disimular su fastidio. Perdón, continúen. Izuku bajó la mirada de inmediato, sintiendo como el calor le subía y le cambiaba el color del rostro, el tipo de sonrojos que no había logrado perder. Ni con los años, ni con la experiencia como héroe profesional, y fue muy tarde, porque el nombre se le quedó grabado, en especial el apellido. Okotsu. El apellido resonó e hizo eco en su mente con un eco antiguo, cargado de historias que había escuchado cuando aún era estudiante. Recordó una conversación en los pasillos de la UA, cuando Aizawa mencionó a un héroe extranjero de fuerza descomunal que había aparecido en informes clasificados décadas atrás. Un tipo que cargaba con algo que la gente llamaba una maldición, capaz de derrotar a decenas de villanos con solo abrir la boca y pronunciar órdenes, había dicho su maestro y ahora compañero de trabajo. Okotsuyuta, recordó Izuku. Una leyenda de otro tiempo, un nombre que no pertenecía a los rankings, pero que aún así imponía respeto, alguien que había dejado marca en la historia, y ahora, frente a él, estaba alguien que llevaba ese apellido con una sonrisa despreocupada y una risa demasiado viva. Ay, la conocía. No, para nada, era la primera vez que la veía. Él tragó saliva y levantó la vista apenas lo suficiente para verla de reojo y se dio cuenta que Yuka también lo estaba mirando, no de frente, no descaradamente, solo de reojo, y cuando sus miradas se cruzaron, ella arqueó una ceja, divertida. Como si hubiera notado exactamente lo que pasaba por su cabeza. Izuku se sonrojó aún más y volvió a bajar la mirada torpemente, atrapado entre la curiosidad y el nerviosismo. Yuka sonrió, como si hubiera decidido, en ese preciso instante, que él le resultaba interesante. Más tarde, la reunión terminó con el sonido seco de una carpeta cerrándose con demasiada fuerza. Eso sería todo por hoy, pueden retirarse. Las sillas se movieron al unísono, los directivos se levantaron de inmediato y comenzaron a hablar entre ellos como si el ambiente no hubiera estado cargado segundos antes. Izuku permaneció de pie un instante más, repasando mentalmente todo, o intentando hacerlo. Había entendido la mitad, tal vez menos. A veces hablan demasiado rápido, y demasiado serio, pensó él. Demasiado aburrido. Cerró su cuaderno, tomó su carpeta de la mesa y mientras acomodaba los documentos y sus propias notas escritas fue que sucedió. Midori y Izuku. El sonido de la voz lo golpeó directo en el pecho. Ese sí, respondió dándose vuelta con demasiada prisa. Yuka estaba frente a él, no demasiado cerca, pero tampoco lejos, tenía los brazos cruzados y una expresión curiosa y divertida en su rostro mientras Izuku intentaba parecer el héroe que era y no parecerse a aquel adolescente nervioso que fue. ¿Te perdiste un momento, verdad?, preguntó con total naturalidad. Izuku se quedó en silencio un segundo. Mentir se le daba fatal y no era la impresión que quería dejarle a aquella mujer. Un poco, admitió. Lo siento, de verdad intento concentrarme, pero cuando usan tantos términos técnicos y mucha burocracia,
Tu mente se desconecta, ¿verdad? Terminó ella por el sí, me pasa. Exactamente lo mismo. Izuku alzó la vista, sorprendido. En serio, asintió ella. Empiezan con protocolos. Subcomités, lineamientos, y mi cerebro decide que ya tuvo suficiente por él. Diape, pensé que solo a mí me pasaba, comentó Izuku soltando una risa. Nerviosa, no negó ella, pero tú te ves más culpable por ello. Él se rascó la nuca como muchas veces lo hacía cuando estaba nervioso y griega. Avergonzado es que, se supone que debería prestar atención, soy un héroe profesional. Y sin embargo interrumpió ella, sigue siendo humano, qué decepción. No. Izuku abrió los ojos, alarmado mientras balbuceaba un poco. No quise decir. Ella rió, levantando una mano. Bromita, dijo, me agrada que todo te lo tomas en serio, pero no. Deberías, relájate de vez en cuando. La sonrisa de Yuka era peligrosa, no por arrogancia, sino por la honestidad que emanaba de ella. Por cierto, continuó Yuka un poco más seria, noté algo curioso en ti. El estómago del Zuku se contrajo. ¿Qué cosa? Cuando dijeron mi nombre completo, explicó, algo en ti se detuvo un momento, fue algo muy pequeño, pero lo noté. Izuku bajó la mirada, un poco más nervioso, pero genuinamente sorprendido. De lo perceptiva que era ella para notar sus gestos. Yo, tranquilo, añadió Yuka enseguida, no es un reclamo, simplemente me dio curiosidad. Izuku tardó un segundo antes de responder, no por miedo, pero sí cuidando cada palabra que dijera a continuación hacia ella. Conozco el apellido, confesó Okkotsu. Ella lo observó con atención, esperando lo que faltaba. Okkotsu Yuta, continuó el Zuku, mi maestro solía mencionar historias suyas cuando hablaba de personas que en algún momento fueron rechazados y que aún así, su lucha siempre fue para proteger a otros, no por beneficio propio. Yuka arqueó apenas una ceja. Historias buenas, me imagino, ¿no? Sí, sin duda alguna, eran buenas, respondió sin dudar. Decía que incluso alguien rodeado de tragedia podía elegir ser amable. El silencio que siguió no fue incómodo, fue cuidadoso. Mi abuelo decía algo parecido, murmuró ella al final, que la fuerza real no está en lo que destruyes, sino en lo que decides proteger. De verdad, sí, de verdad, asintió ella, aunque nadie suele preguntar por eso. ¿Se quedan con el apellido, con la fama, o con el peso que conlleva? Y tú no hiciste eso. Izuku tragó saliva. Es que, sé que fue alguien importante, un héroe en toda la extensión de la palabra, digno de admirar. Lo era, respondió ella, y tú también lo eres, aunque finjas que no. El corazón de Izuku se aceleró involuntariamente. Yo no finjo. Claro que sí lo haces, es tu mecanismo de defensa. Ella dio un pequeño paso más cerca. ¿Sabes qué fue lo primero que pensé cuando entraste a la sala? Izuku negó con la cabeza, permitiéndole a ella continuar hablando. Que no pareces alguien que disfrute los aplausos, dijo, y eso me llamó la atención. Él sintió que el rostro le ardía, lo comprobó mientras se rascaba la mejilla y sonreía torpemente. No soy muy bueno lidiando con la fama y lo que eso conlleva, a veces. Me abruma, lo sé, respondió ella, inclinándose un poco, pero eres bueno escuchando, incluso cuando te pierdes un poco. Aunque eso no es muy heroico de mi parte. Es muy corrigió ella, y eso, me agrada. Yuka se enderezó y comenzó a caminar hacia la salida mientras se despedía. Con un ademán, Izuku tardó un segundo en reaccionar, pero lo hizo justo cuando ella llegó al marco de la puerta. -0 Kotsu-san. Ella se detuvo y lo miró por encima del hombro. Sige, gracias por hablar conmigo. Yuka lo observó un instante largo, y luego volteó a verlo en su totalidad y sonrió con suavidad. De nada, Midoriya, dijo, aunque creo que esto no fue solo una charla casual. No. No, de hecho, tengo la sensación de que yo vamos a volver a hablar, y mucho. Se giró para irse, pero antes añadió y por cierto, te ves muy lindo cuando te sonrojas. Y se fue. Izuku quedó solo en la sala, con el corazón latiéndole en los oídos y una sonrisa que no logró borrar, mientras las cosas caían de sus manos y su rostro cambiaba de color normal al rojo, haciéndolo parecer un tomate. El lindo tartamudeo al principio, luego como si hubiera derrotado a Alforone, en su rostro apareció una sonrisa de victoria. Una chica linda. Me dijo lindo. Días después, azotea del edificio de la CSPH 17 y 21 litros PM. Yuka Okkotsu no había vuelto a aparecer después de ese día, no en la
Segunda reunión, ni en la tercera, eso fue raro, pero el Zuku no preguntó por ella, al menos no en voz alta para evitar que los demás pensaran cosas raras. Solo se limitó a notar la silla vacía al fondo de la sala, a notar la ausencia de ella como quien anota una estadística irrelevante, aunque no lo fuera. Pensó que tal vez había sido solo eso, una conversación fortuita o una coincidencia entre agendas imposibles entre dos héroes demasiado ocupados. Nada más y nada menos, y aún así, cuando la última reunión de la semana terminó, el aire en la sala se le volvió insoportable, por lo cual Izuku subió a la azotea del edificio buscando silencio, buscando aire y buscando dejar de pensar en una sonrisa que no tenía razón para extraña. Empujó la puerta metálica, y se quedó quieto. Yuka estaba ahí, sentada en el borde del edificio, con los pies colgando al vacío, balanceándose con una calma que bordeaba lo imprudente, mientras el viento movía su cabello con suavidad y en una mano sostenía una bebida humeante que no coincidía en absoluto con la formalidad del lugar. Por un segundo, Izuku pensó que su mente le estaba jugando una broma. Una mala pasada, pero al pellizcarse, comprobó que esto era real. Creí que habías dejado de venir, dijo al final. Yuka giró apenas la cabeza. Lo hice, sí, respondió, como si hablara del clima. No hubo disculpa, tampoco desafío. Izuku avanzó unos pasos, aún procesando su presencia y la manera en que el simple hecho de ver la otra vez le hizo sentirse más relajado. No estabas en las últimas reuniones, añadió él, más bajo. Pensé que bueno, que no volvería a verla, era lo que quería decir, pero no se atrevió. Que aquello había sido todo, fue lo que sintió y le provocó tristeza, pero no lo admitirá aún frente a ella. Ella lo miró entonces, mientras sonreía un poco. Las reuniones se volvieron repetitivas, mucho ruido, pocas decisiones reales en cuanto al campo. Aburrido. 00 tomó un sorbo de su bebida y. Bueno, yo no tenía nada más que aportar ahí dentro más que al principio mi presencia. Izuku frunció el ceño, no por desacuerdo, sino porque entendía demasiado bien lo que decía. Aún así, murmuró, tu ausencia se nota. Yuka arqueó una ceja, curiosa y divertida ante lo dicho por el pecoso. ¿En serio? ¿Tanto así? ¿Alguien lo mencionó o lo hizo ver? No así, admitió él. Nadie lo mencionó, pero yo sí lo noté. Ella sonrió, esta vez no divertida, sino sorprendida y emocionada. Eso no me lo esperaba, dijo Yuka. Normalmente nadie nota cuando falto por completo, pero es lindo que te preocupes por mí, Midoriya. Izuku se sonrojó, y para evitar que ella notara cómo sus rodillas temblaban, se sentó a su lado sin pedir permiso, no porque fuera valiente, sino porque quedarse de pie se sentía peor después de un comentario así. ¿Eso es?, te preguntó, señalando la bebida. Con miel, respondió ella, afirmando el hospital lo prepara horrible. El comentario cayó con más peso del que parecía. Izuku no reaccionó de inmediato, pero sí quedó desconcertado con esa naturalidad con la que mencionó el hospital. ¿Hospital?, repitió, con cuidado. Yuka lo miró de frente. Pasó mucho tiempo ahí, dijo ella, últimamente más del que me gustaría, pero no importa. No explicó nada, pero el Zuko asintió despacio, sabiendo que no tenía por qué presionarla. Lo siento, dijo al fin, no quise asumir nada. No lo hiciste, respondió ella, solo preguntaste. Eso lo relajó. El viento sopló con más fuerza entre ambos. Pensé que no volvería a verte, confesó el Zuko sin mirarla. ¿Cuándo dejaste de venir? ¿Te decepcionó?, preguntó ella, divertida. Izuku dudó un poco, admitió él. Yuka lo observó en silencio, con atención genuina. No desaparecí solo porque sí, dijo finalmente, pero necesitaba espacio, lo entiendo. Y era verdad, se quedaron ahí, mirando la ciudad, compartiendo una cercanía que para nada era casual, pero tampoco nombrada. Este lugar es mejor que la sala de juntas, dijo ella. Mucho mejor, respondió el Zuko, aquí las cosas se sienten más reales. Yuka sonrió. Entonces supongo que fue buena idea que subieras. Izuku la miró por primera vez, no como el héroe que él era o la heroína que ella era, sino como alguien que había encontrado algo inesperado, y no quería perderlo. No dijeron nada más, no hacía falta, y así empezó. 2 semanas después, café de Mochi Club, 15 y 19 p.m. después de una misión de rescate. Después de aquel día en la azotea, Izuku y Yuka empezaron a encontrarse con una frecuencia que ninguno de los dos se atrevía a llamar intencional, pero tampoco era casualidad.
Siempre había una razón, ¿no? Al menos, algo que sonaba como una. Ella aparecía después de sus misiones con excusas baratas que el Zuku aceptaba sin cuestionar y él respondía con justificaciones poco convincentes. Que Yuka fingía creerse, más por amabilidad que por ingenuidad. Estaba cerca, decía ella. Solo iba de paz cero, decía él. Y así, sin notarlo del todo o mejor dicho, aceptarlo, comenzaron a frecuentarse demasiado seguido. Ese día, terminaron en The Mochi Club, un café pequeño escondido entre dos edificios comerciales, con mesas pequeñas y música suave que apenas se percibía en el ambiente acogedor del establecimiento. El Zuku todavía llevaba restos de polvo y rasguños en su traje. Yuka había insistido en sentarse junto a la ventana, como si necesitara ver la calle para confirmar que el mundo seguía funcionando con normalidad después de un día de trabajo. Yuka era todo lo que Izuku no era. Extrovertida, directa y con una risa fácil acompañada de una forma de hablar que no pedía permiso ni disculpas. Izuku, en cambio, medía cada palabra, dudaba y pensaba demasiado antes de decir incluso lo más simple, como si cada frase tuviera que pasar por un comité interno antes de salir de su boca. A ella le divertía eso, le divertía provocar sus reacciones que le parecían adorables. Sigo pensando que es lindo, dijo de pronto, mientras tomaba un sorbo de su latte, observándolo por encima del borde de la taza. Izuku parpadeó. ¿Qué cosa? Tú, respondió con naturalidad. Cuando te sonrojas, parece que el mundo todavía te sorprende. Izuku casi se atragantó con su cappuccino, mientras se volvía un tomate. No tienes que decir cosas así de repente. ¿Por qué no? Pregunté ella, genuinamente confundida si es verdad. Él bajó la mirada, intentando reorganizar pensamientos que ya habían perdido toda cordura. Yuka sonrió satisfecha pero ya sin intención de presionarlo más. Con el tiempo, empezaron a verse sin razones oficiales y luego, sin excusas. Caminatas por parques poco concurridos, donde el ruido de la ciudad se volvía lejano. Yuka avanzaba con paso ligero al principio, hablando de cualquier cosa que se le ocurriera, hasta que, inevitablemente, disminuía la velocidad. Estoy cansada, anunciaba, sin vergüenza alguna. Izuku se detenía de inmediato. ¿Quieres descansar? Ella lo miraba, ladeando la cabeza. ¿Puedo subirme? No preguntaba si debía, preguntaba si podía. Izuku, aunque dudoso y con nervios, solo asentía, y ella se acomodaba en su espalda con sorprendente facilidad. Él ajustaba el agarre con cuidado, como si cargarla fuera algo natural, algo que su cuerpo hubiera aprendido antes. Que su mente. Eres cómodo, comentaba ella, apoyando la barbilla en su hombro. No soy un burro de carga. Pero funcionas como uno. Izuku caminaba despacio, atento a cada paso. Yuka tarareaba algo suave, mirando el cielo a través de las ramas. Había veces que en sus salidas comían cosas simples, nada elaborado, nada que requiriera ceremonia, nada de restaurantes elegantes o sofisticados. A veces eran los cafés, a veces puestos callejeros o locales distintos a lo acostumbrado. Ese día fueron brochetas de pollo, yakitori, compradas de un puesto callejero, que Yuka devoraba con entusiasmo y con un hambre voraz. Esto es perfecto, decía, con las mejillas llenas. ¿En serio?, preguntaba el Zuku. Es solo comida rápida. Exacto, respondía ella. No necesita ser más. A veces se quedaban en silencio, sentados en una banca, observando cómo el sol comenzaba a esconderse. No era un silencio incómodo, era uno compartido entre ambos. Fue en uno de esos momentos cuando Izuku se dio cuenta de algo que lo inquietó más que cualquier villano al que había enfrentado con Yuka. No sentía la necesidad de ser un héroe, podía equivocarse al hablar, podía cansarse, podía ser torpe, especialmente podía ser solo Midori y al Zuku. Yuka, por su parte, encontró en él algo que no había esperado: estabilidad. Izuku no la protegía por lástima, no la miraba con pena y no intentaba salvarla, la escuchaba. No quiero que me veas como la nieta de Okotsu, Yuta confesó una noche, cuando el aire estaba frío y la ciudad parecía más lenta, ni como un caso perdido. Izuku la miró con firmeza y sin titubear, soltó lo que ella quería, o más bien deseaba escuchar. Yo te veo como Yuka, dijo él. Eso es todo lo que me importa. Ella guardó silencio, luego, sin decir nada, tomó su mano entrelazando sus dedos con los de él. Eso es suficiente, murmuró. Gracias, Izuku.
En ese instante, algo se acomodó entre ellos, algo que ya no necesitaba. Nombre para existir. 3 meses después. Sin darse cuenta de cuándo ocurrió exactamente, las salidas dejaron de ser solo encuentros esperados y se convirtieron en una bonita rutina compartida. No hubo acuerdo alguno, tampoco una promesa dicha. Simplemente, pasó. Izuku empezó a reconocer el ritmo de Yuka, los días en que llegaba puntual. Los días en que aparecía tarde y se disculpaba con una sonrisa cansada, y griega. Aquellos en los que no llegaba en absoluto, pero siempre regresaba. Después, hablaron de cosas triviales pero que ellos sentían importantes para poder conocerse mejor. Películas que ninguno terminaba de ver porque el deber llamaba, libros que Yuka decía haber leído, aunque en realidad solo los hojeaba y revisaba así. Tenían dibujitos, misiones que Izuku describía sin heroísmo, solo como trabajo. Con el tiempo, todo eso dejó de ser algo casual, y se volvió necesario para ambos. Izuku descubrió que esperaba esos momentos, no con ansiedad, sino con una certeza tranquila, ella estaría ahí, y cuando no lo estaba, no. Preguntaba, había aprendido a respetar ese límite invisible que Yuka trazaba. Con naturalidad. Hasta que un día, ella lo cruzó, no con palabras fuertes, sino con una pregunta sencilla, dicha como si no fuera importante. ¿Puedo pasar por tu departamento algún día? Izuku dijo que sí sin pensarlo y cuando ese día llegó. La primera vez que Yuka apareció en su departamento, Izuku tardó varios segundos en procesarlo, porque cuando llegó a su edificio, estaba de pie en el pasillo viendo la puerta abierta, con las llaves aún colgando de su mano. Entró a su hogar con cautela, y fue incapaz de procesar la escena frente a él. Yuka estaba sentada en su sofá. No sentada como una visita incómoda, no estaba rígida, ni siquiera dudosa. Estaba sentada como si ese siempre hubiera sido su lugar, con una pierna cruzada sobre la otra, los zapatos abandonados sin cuidado junto a la puerta. Él abrigó y observaba el departamento con una curiosidad tranquila, como quien inspecciona un sitio que pronto dejará de ser ajeno. Izuku parpadeó una vez, luego otra. Como supo dónde vivía pensó él desactivando su traje. Suenas muy fuerte cuando piensas, dijo ella, acomodándose un poco. Mejor es casi una habilidad especial. Izuku dio un pequeño respingo. Te seguí un día, respondió con total naturalidad y prepárame té. Izuku parpadeó otra vez. Ella giró apenas el torso hacia él y sonrió con una serenidad peligrosa, junto las manos frente a su pecho, inclinando un poco la cabeza. Por favor, el cerebro del Izuku intentó procesar todas las implicaciones de esa frase, falló estrepitosamente, suspiró y una risa baja se le escapó antes de poder detenerla. Está bien. No sabía por qué había aceptado, tal vez porque discutir con ella se sentía inútil o tal vez porque, en el fondo, una parte de él ya había asumido que Yuka hacía las cosas a su manera. En la cocina, mientras el agua comenzaba a hervir, la sensación de irrealidad no se disipó, preparó 2 tazas por reflejo, como si su cuerpo hubiera entendido algo que su mente aún no alcanzaba. Escuchó el sonido de Yuka moviéndose por la sala, incluso nuevamente el crujir leve del sofá al acomodarse mejor. Cuando regresó y se sentó a su lado, con el vapor del té subiendo entre ambos, algo hizo clic en su cabeza. -0 dijo, frunciendo el ceño, pero la puerta estaba cerrada. Yuka tomó la taza con ambas manos y dio un sorbo con absoluta calma. Ah, sí, respondió eso. Izuku la observó con atención. ¿Necesitas comprar una nueva chapa?, añadió ella, o una puerta nueva. Todavía no decido cuál. Izuku la miró, luego miró la puerta y luego volvió a mirarla a ella. Voy a llamar a un cerrajero. Yuka sonrió, satisfecha, como si esa hubiera sido la respuesta correcta desde el inicio. Buena idea, hijo, sería una pena que alguien más entrara tan fácil. Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no por miedo, sino por la repentina y desconcertante certeza de que, sin darse cuenta, Yuka ya había entrado en su vida, mucho antes de cruzar esa puerta. Desde entonces, Yuka llegaba cuando Izuku ya estaba ahí. Otras veces, Izuku regresaba de patrullar y la encontraba sentada en la cocina, hojeando uno de sus cuadernos, o en el sofá, con las piernas dobladas bajo el cuerpo. Llegas tarde, decía, como si lo hubiera estado esperando siempre.
Con los días, Izuku empezó a notar cambios pequeños pero grandes para su punto de vista. Primero fue una blusa doblada con cuidado en uno de sus cajones de camisas. No recordó haberla visto entrar con ella, pero ahí estaba. Como si hubiera surgido en ese espacio. Luego aparecieron sus cosméticos en el espejo donde él se arreglaba, acomodados con una lógica distinta a la suya, más práctica, más viva. El día que entendió que Yuka se había adueñado de su hogar fue cuando, al querer lavarse los dientes por la mañana, vio un segundo cepillo junto al suyo azul. Claramente no era suyo, el suyo era verde. No hubo un me mudo contigo y tampoco un vamos a vivir juntos. Simplemente pasó. El Izuku no sintió molestia alguna, ni siquiera resignación. Solo, pudo sentir cariño, como si su espacio hubiera estado incompleto antes y apenas ahora se diera cuenta. Pero esa misma naturalidad fue la que jugó en su contra, porque un día Yuka llegó al departamento después de un día pesado y cuando abrió la puerta con su propia llave que le había robado a él, esperando encontrar el silencio habitual o la voz de Izuku desde la cocina, fue que no pasó eso. En cambio, lo vio sentado frente a la mesa pequeña de la sala, rodeado de informes y reportes de misiones. Y no estaba solo. Uraraka Ochako estaba junto a él, inclinada sobre los papeles, señalando algo con atención. Entonces aquí fue donde cambió la ruta, decía Ochako si hubieran llegado 30 segundos antes. Izuku asintió, concentrado. Sí, eso habría evitado el desastre parcial. Yuka se quedó quieta en la entrada, no dijeron nada y por supuesto, no estaban haciendo nada incorrecto, pero algo se tensó en su pecho. Uraraka levantó la vista primero. Dijo, sorprendida Okotsu. Yuka, verdad es un placer. Izuku alzó la mirada, sobresaltado. Punto y coma Yuka. Yo, no sabía que. Ella cerró la puerta con suavidad. No pasa nada, respondió, con una sonrisa que no terminaba de llegar a sus ojos. Veo que están ocupados, así que no los interrumpo. Eran celos, claro que lo eran, pero también era algo más sutil, era la repentina conciencia de que ese espacio, que ella había asumido como compartido, también podía ser escenario de otras cercanías, y por primera vez desde que todo simplemente pasó, Yuka sintió una grieta que la molestó mucho más tarde esa misma noche, después de que Uraraka se retirara. La puerta del departamento se cerró con un clic suave. Izuku apoyó la espalda un segundo contra ella, exhalando el cansancio del día, pero cuando regresó a la sala, la escena lo desconcertó de inmediato. Yuka estaba sentada en el sofá, brazos cruzados, la televisión encendida a un volumen demasiado bajo para ser realmente vista, y en la pantalla, un infomercial exagerado mostraba un utensilio de cocina imposible, alguien sonriendo demasiado mientras prometía cortar, freír y cambiar la vida del espectador, y ella no estaba mirando el anuncio, de hecho estaba mirando a ningún lado. Yuka cierra interrogación, preguntó Izuku con cuidado, ¿todo bien? No hubo respuesta, ella solo acomodó su postura, infló ligeramente las mejillas y subió un poco más el volumen del televisor, como si eso fuera una respuesta válida. Izuku dio un paso más cerca. ¿Hice algo mal?, intentó preguntar. Cero, ¿tuviste un mal día? MMMHP, bufó ella, desviando la vista con dramatismo. Izuku se rascó la nuca, nervioso, porque ese silencio extraño y la forma de actuar de Yuka pesaba más que cualquier emergencia que atender. Fue entonces que, sin saber muy bien por qué, recordó una escena de un manga shoujo que tenía escondido en el fondo de su armario, la protagonista sentada exactamente así, exactamente con esa expresión, después de ver a su cruz con otra chica. El corazón le dio un pequeño salto. Yuka, dijo, dudando, ¿te pusiste celosa de Uraraka-san? El cambio fue inmediato. Yuka se sobresaltó, giró el rostro hacia él y se sonrojó hasta las orejas. Kuku, ¿qué tonterías dices?, exclamó. ¿Y yo celosa? Jamás. Izuku abrió la boca para responder. Oh, entiendo, pero sí. Punto y coma, no sigas, lo interrumpió ella, levantando una mano con brusquedad. Luego, con esa misma mano, palmeó el espacio vacío a su lado en el sofá. Izuku obedeció sin pensarlo y se sentó a su lado. Inmediatamente Yuka, sin pedir permiso, se recargó contra su hombro, ocultando la cara en el cuello de su abrigo. Solo, murmuró ella, pensé que este era solo nuestro lugar. Solo, murmuró ella, pensé que este era solo nuestro lugar. Izuku parpadeó y entonces lo entendió, no era Uraraka, ni siquiera era él.
¿Trabajo? Claro que no, era el miedo silencioso de ser desplazada, miedo de que ese espacio que había ocupado sin palabras pudiera dejar de ser suyo. Sin aviso, él levantó la mano con cuidado y apoyó la palma sobre la cabeza de Yuka, acariciando su cabello con suavidad. Ella se tensó un segundo, y luego se relajó, el rubor regresando lento a sus mejillas. Lo siento, Yuka dijo con sinceridad, debí pensarlo mejor, prometo que el trabajo será solo durante el trabajo. Ella alzó un poco el rostro para mirarlo. Y este lugar, continuó Izuku, será solo nuestro, tuyo y mío. Yuka sonrió, no grande y tampoco exagerado, solo, satisfecha. Bien, susurró ella. Gracias, Izuku. Se acomodó mejor contra él y, tras un segundo de pensarlo, dijo. Ahora. ¿Cena a domicilio? Izuku rió bajito. Sí, cena a domicilio suena bien. Y mientras el infomercial seguía prometiendo milagros imposibles, ellos se quedaron ahí, compartiendo el sofá, el silencio, y algo nuevo que ya empezaba a sentirse peligrosamente real. Junio, noche lluviosa, 22:39 páginas M, después de un día complicado. El momento en que dejaron de fingir fue silencioso pero muy necesario. No hubo testigos, no hubo una confesión preparadas, solo un día que empezó mal, y terminó siendo imposible de olvidar. La lluvia golpeaba las ventanas con insistencia, como si la ciudad entera intentara decir algo que nadie estaba listo para escuchar. Izuku se había quedado dormido en el sofá, todavía llevaba puesto su traje de héroe. Parcialmente desactivado, tenía el cabello revuelto y el ceño fruncido incluso en sueños, como si su cuerpo aún agotado, parecía no saber cómo apagarse del todo, como si incluso dormido siguiera protegiendo algo o alguien. Yuka se detuvo en el umbral del pasillo, lo observó en silencio durante unos segundos. Por primera vez no fue la nieta de nadie, solo una chica mirando al hombre que, sin darse cuenta, se había vuelto su lugar seguro. Suspiró. Divertida de sus pensamientos. Eres increíblemente irresponsable para alguien tan responsable, murmuró ella. Regresó a la habitación del Zuku, esa que había pasado a ser suya porque él no quería compartir espacio con ella si no había algo de por medio, y volvió a la sala con una manta, se acercó despacio como si temiera despertarlo y lo cubrió con cuidado, acomodándola alrededor de sus hombros, asegurándose de que no quedara expuesto al frío que la lluvia arrastraba. Consigo se inclinó un poco más de lo necesario, demasiado cerca de su rostro. El héroe sin don. El chico que había salvado Japón. El mismo que ahora respiraba lento, roncando apenas, vulnerable. Sonrió como una niña enamorada. Y encima, dormido. Eres lindo, susurró, casi como si lo estuviera regañando. Izuku se movió. Cierra interrogación, murmuró con la voz espesa por el sueño. ¿Dijiste algo? Cierra interrogación. Yuka se congeló, el corazón le dio un salto traicionero mientras se sonrojaba. No respondió demasiado rápido. Digo, sí, no, tal vez, olvídalo. Pero fue demasiado tarde. Izuku abrió un ojo, luego el otro, parpadeó. Intentando ubicar dónde estaba, vio la manta, la luz tenue del pasillo y vio a Yuka inclinada sobre él, demasiado cerca, con una expresión atrapada entre culpa y nerviosismo. El sonrojo le subió al rostro de inmediato. Lo siento, dijo, incorporándose torpemente. Me quedé dormido. Eso veo, rió ella, recuperando algo de su ligereza. Pensé que los héroes profesionales no descansaban tan fácil. Oye, protestó él, acomodándose. Fue un día largo. Ella no respondió enseguida, solo lo miró de verdad y notó todo, vio el cansancio que no presumía, las ojeras que no se veían claramente y la honestidad brutal de alguien que siempre daba más de lo que tenía. Izuku, dijo entonces, sin bromas, eres especial. El mundo se detuvo un segundo para él. Y Yuka, tú también, eres especial, respondió él, sin pensarlo, como si la verdad se le hubiera escapado antes de que pudiera pensar. El silencio que siguió fue expectante, mientras la lluvia seguía cayendo. Afuera, sabes, dijo Yuka, ladeando la cabeza. Normalmente es el hombre el que toma la iniciativa. Izuku tragó saliva. Iniciativa de Q. Ella no respondió con palabras, solo se inclinó, se acercó y lo besó, un beso inseguro, como si ambos estuvieran pidiendo permiso al mismo tiempo. Izuku se quedó inmóvil medio segundo, y luego reaccionó, moviéndose de más, chocando un poco con su nariz y soltando una risa nerviosa contra sus labios mientras respondía.
Perdón, murmuró, es mi primer beso. El mío también, admitió ella, sonriendo, pero, me gusta esto. Se quedaron muy cerca, demasiado. Me gustas, Izuku añadió, sin rodeos. Yuka. Me gustas. Se quedaron con las frentes juntas y sus risas bajas, y entonces ocurrió un segundo beso, un poco menos torpe que el primero. Y en ese instante, sin decirlo abiertamente, ambos supieron que ya no podían vivir el uno sin el otro, y por eso mismo, cuando el tiempo pasara, cuando la noticia llegara, eso sería lo que más dolería. Finales de junio, Hospital General de Musutafu, urgencias 10:47 am. Esa mañana dolió incluso antes de empezar. Izuku estaba en la cocina. Cuando escuchó el golpe, no fue fuerte, mucho menos fue un estruendo. Fue peor que eso, un sonido seco, hueco y antinatural, era el tipo de ruido que el cuerpo reconoce antes que la mente. Yuka cierra interrogación llamó, dejando lo que tenía en las manos. No hubo respuesta, el segundo golpe fue su propio corazón acelerándose. Mientras corría por el pasillo, abrió la puerta del baño y el mundo se rompió. Yuka estaba en el suelo, su cuerpo convulsionaba sin ritmo, espasmos violentos recorriéndola como descargas erráticas, sus dedos se cerraban y abrían sin control, los labios temblaban, los ojos entreabiertos sin enfocarse. En nada, Yuka, mírame, gritó, arrodillándose junto a ella. El miedo llegó después, primero fue el instinto. Izuku reaccionó como en decenas de rescates, pero esta vez no había protocolos claros, ni villanos, ni civiles desconocidos, solo ella, solo su cuerpo fallando frente a él. La sostuvo con cuidado, intentando evitar que se golpeara, protegiendo su cabeza contra el suelo frío mientras su mente corría más rápido que su cuerpo en cualquier emergencia. Tranquila, estoy aquí, repetía, aunque no sabía si podía escucharlo. Activó su traje, el metal respondió, envolviéndolo, amplificando su fuerza y velocidad, la cargó con una prisa desesperada, sosteniéndola contra su pecho como si soltarla un segundo fuera suficiente para perderla. Las ventanas del departamento vibraron cuando salió disparado, destruyendo su propia puerta y el ventanal final del pasillo para salir a las calles. No pensó en el tráfico, ni siquiera pensó en los problemas en los que podría meterse por destruir la infraestructura de su edificio. No pensó en nada que no fuera llegar a tiempo, cada segundo se sentía como una eternidad agobiante. Y aguanta, por favor, aguanta, gritaba mientras el viento le golpeaba el rostro y esquiva a civiles y vehículos. Cuando aterrizó frente a urgencias, ya estaba gritando con la voz rota. Médicos, camillas, órdenes rápidas, manos que se la llevaron. Izuku se quedó atrás por un segundo, solo un segundo, y sintió el pánico puro, animal, de no poder seguirla más allá de las puertas del quirófano. Soy su pareja, dijo, con la voz rota, por favor. No supo quién asintió, no supo quién habló, ni siquiera supo en qué momento sus rodillas le fallaron y terminó arrodillado viendo aquellas puerta por donde se la llevaron. Solo supo que el tiempo volvió a dividirse de una forma que odiaba. Minutos eternos, puertas cerradas, luces blancas, el ir y venir constante de enfermeras y doctores que no podían darle una respuesta segura. Se quedó encorvado en el pasillo con las manos aún temblando sobre sus rodillas, con el miedo pegado a la piel. El traje se desactivó lentamente. Como si también entendiera que ya no había nada que hacer salvo esperar. Cuando finalmente salió el doctor encargado, Izuku supo la verdad antes de escucharla porque había visto ese rostro antes, no en batallas, en hospitales, el tipo de rostro que trae noticias malas e irreversibles. Midoriya Izuku, empezó el doctor. Ella tuvo una crisis neurológica severa. Izuku asintió, sin poder respirar con normalidad. Detectamos una masa cerebral, una pausa necesaria, un tumor. La palabra cayó como plomo sobre suelo de porcelana. Hemos hecho estudios preliminares, necesitaremos más pruebas, pero debo ser honesto desde ahora. Otra pausa, esto no es reciente. Izuku sintió que algo dentro de él se quebraba lentamente. ¿Desde cuándo? Cierra interrogación, preguntó. El médico bajó la mirada. Meses, quizá más. Meses. Meses de té o café compartido en lugares bonitos, de risas, de ella entrando a su departamento como si siempre hubiera sido suyo. Yuka había sabido, siempre lo había sabido. Izuku cerró los ojos, no gritó, no lloró aún, solo pensó, con una claridad cruel,
que el amor no había llegado tarde, había llegado justo a tiempo, y. Eso lo hacía más injusto. Habitación de Okotsuyuka, área de oncología. La habitación estaba en penumbra, pero no por falta de luz, sino porque el hospital siempre parecía saber cuándo bajar la intensidad del mundo. Las cortinas estaban apenas abiertas, dejando entrar una claridad grisácea que no prometía nada, no se escuchaba nada más que el monitor que marcaba el ritmo de un corazón, demasiado normal para algo que acababa de cambiarlo. Todo cuando Izuku entró, ella ya estaba esperándolo. Yuka estaba recostada, con el cabello acomodado de forma apresurada, una vía intravenosa en el brazo y esa sonrisa pequeña y frágil, una que no intentaba engañar a nadie, una sonrisa triste. Izuku, dijo al verlo. Él no respondió, cruzó la habitación en silencio, cada paso más pesado que el anterior, como si el aire se hubiera vuelto de plomo, se detuvo junto a la camilla solo un segundo, y luego se inclinó para abrazarla, con fuerza de más, al igual que con urgencia. La abrazó como si tuviera miedo de que si la soltaba, ella se iría. Yuka cerró los ojos al sentirlo, apoyando la frente contra su pecho. Lo siento, murmuró ella primero. Eso fue suficiente para que todo se derrumbara. ¿Por qué cierra interrogación? Preguntó Izuku, con la voz quebrándose. ¿Por qué no me dijiste? Sus manos temblaban mientras la sostenía, no había enojo, ni decepción en su tono, solo confusión, miedo y una tristeza demasiado grande para convertirse en un grito. Yuka tragó saliva. No quería que me miraras distinto. Izuku se separó apenas lo suficiente para mirarla. ¿Distinto cómo? Ella desvió la mirada. Como alguien que se está acabando. Eso lo atravesó profundamente. Yuka, susurró. Y yo jamás. Lo sé, Izuku, interrumpió ella rápidamente. Lo sé, por eso fue más difícil. Se quedó en silencio unos segundos, reuniendo el valor suficiente. Cuando te conocí, ya tenía un diagnóstico preliminar, no era algo definitivo. Pero tampoco era bueno, me dijeron que lo vigiláramos, que disfrutara mientras pudiera. Izuku sintió un nudo cerrarse en su garganta. Entonces, todo este tiempo. No fue mentira, dijo ella con firmeza, volviéndolo a mirar. Nada contigo. Fue fingido, cada risa, cada tarde, cada vez que estaba contigo disfrutando el tiempo juntos, todo fue real, muy real. Sus dedos buscaron los de él y los entrelazaron con suavidad. Izuku notó cómo ella temblaba. Solo, no sabía cuánto tiempo me quedaba y tenía miedo de que, si te lo decía, dejaras de verme como Yuka, y empezaras a verme como una cuenta regresiva. Izuku bajó la cabeza mientras las lágrimas caían y empezaban a empapar la sábana que la cubría. Yo soy un héroe, me entrenaron para correr hacia el peligro, para salvar. Para no rendirme nunca. Apretó sus manos. Y ahora me dicen que estabas sufriendo todo este tiempo, y no pude hacer nada. Yuka llevó una mano a su mejilla. Izuku, mírame por favor. Él levantó la vista viéndola directamente a los ojos. Tú sí hiciste algo y lo sigues haciendo, continuó ella. Me estás dando días normales, me haces olvidar, aunque sea por momentos, que mi cuerpo estaba fallando, me haces sentir viva, completa, eso no lo cura ningún tratamiento. Izuku negó con la cabeza. Aún así, debí saberlo, debí estar ahí desde el principio. Lo estuviste, respondió ella con suavidad, solo que no de la forma que tú crees. El silencio volvió a instalarse, pero no era incómodo, era pesado. Brutalmente honesto y real. Izuku no se limpió las lágrimas, solo se arrodilló. Mientras su cabeza descansaba encima del regazo de Yuka, ella solo pudo acariciarle sus rizos intentando calmarlo. Tengo miedo, Yuka, admitió él, al fin, no de perderte, sino de verte sufrir y de no poder protegerte. Yuka siguió pasando sus dedos por el cabello del Izuku, sabiendo que era lo deseaba a partir de ese momento. Entonces quédate, dijo simplemente, no como el héroe que eres, sino como Izuku. Él cerró los ojos. Me quedaré, prometió él, hasta el final, no importa cuánto duela. Ella sonrió, esta vez un poco más sincera y menos triste que al principio. Eso es todo lo que quería escuchar de ti, mi héroe. Izuku se incorporó un poco y apoyó su frente contra la de ella. Ambos entendieron que su historia no había comenzado para ser larga, sino para ser simple y hermosamente real, tal cual eran ellos dos. Fin del flashback. Regreso al presente, departamento Midoriya. Okotsu. El tiempo no se rompió de golpe, no hubo una fecha exacta que pudiera
señalarse como el inicio del final y tampoco existió una mañana distinta, ni un cambio abrupto que gritara esto ya no volverá a ser igual, salvo aquel día. En urgencias, después de la verdad sobre la condición de Yuka, el tiempo simplemente empezó a gastarse. Como una tela vieja, la cual primero pierde suavidad, después cede en los bordes y al final, un día cualquiera descubres que, sin darte cuenta, ya se está deshilachando entre tus dedos. Izuku fue el primero en notarlo, no porque fuera más perceptivo que otros, sino porque vivía atento a cada detalle de ella, como si observarla también fuera una forma de protegerla. Lo vio en la manera en que Yuka tardaba unos segundos más en levantarse del sillón, apoyando primero las manos, respirando hondo, como si tuviera que negociar con su propio cuerpo antes de moverse. En cómo, después de reír, cerraba los ojos un instante extra, acomodando el mundo antes de volver a enfocarlo, en las pastillas y demás medicamentos. Junto al lavabo, siempre en el mismo orden en el que debía tomarlas durante cada comida y cada recaída dolorosa. Y aún así, ella nunca lo apresuró, nunca le pidió que faltara a una misión. Nunca lo llamó para preguntarle si estaba bien, ella nunca dejó que su enfermedad se interpusiera entre él y lo que era en verdad. Vuelve cuando termines, le decía siempre, con la misma calma yo estaré aquí, y era verdad, siempre estaba. Izuku empezó a correr más rápido, no por la urgencia del deber, sino por la certeza del regreso, ajustaba su traje con una manía casi obsesiva, revisaba los sistemas que ya conocía de memoria 3 veces antes de cada término de misión, reforzaba protocolos innecesarios, no por miedo a fallar, eso no era lo que le preocupaba ya, lo hacía porque quería volver entero, con ella. Cada vez que regresaba al departamento, Yuka lo esperaba con alguna variación de lo mismo, una manta doblada en el sillón que compartirían, algo caliente para beber juntos, una sonrisa que fingía normalidad con una habilidad que el Hams aprendería sin romperse antes de siquiera formarla. ¿Todo bien?, preguntaba ella, medio en broma. Izuku desactivaba el traje apenas ponía un pie dentro de su hogar, se acercaba, apoyaba la frente contra la de ella y la abrazaba. Ahora que te veo, sí, todo está bien, Yuka. Y esas simples palabras junto a las pequeñas acciones, bastaba por él. Momento fue entonces que los recuerdos comenzaron a mezclarse con el presente sin avisar. Un día caminaban bajo los árboles de aquel parque tranquilo, Yuka iba aferrada a su espalda, riéndose de algo sin importancia, señalando a un perro que perseguía hojas secas como si fueran un tesoro invaluable. Al siguiente, Izuku la sostenía del mismo modo, pero porque sus piernas ya no resistían. Estoy bien, decía ella, incluso antes de que él preguntara. Pero su cuerpo decía otra cosa, lo siguiente que vino fue la visión. Yuka empezó a parpadear más de lo normal, a fruncir el ceño cuando leía, empezó a acercar demasiado los libros a su rostro. Las letras se mueven, admitió una tarde, sin dramatizarlo como si no quisieran quedarse quietas. Izuku simplemente se sentó a su lado y tomó el libro con cuidado de sus manos. ¿Quieres que lea yo? Ella lo miró, arqueando una ceja con una sonrisa divertida en su rostro. ¿Lo ves?, bromeó ella, siempre supe que terminarías leyéndome cuentos. Como a una niña pequeña. Y así fue, Izuku leyó en voz alta historias que dejaron de importar por la trama y comenzaron a importar por el sonido de su voz llenando la habitación. Yuka cerraba los ojos, apoyando la cabeza en su hombro. Respirando al ritmo de cada palabra, como si eso fuera suficiente para sostenerse a la vida. Después vino el peso que se fue, no de golpe, mucho menos con dramatismo, simplemente, desapareció. La ropa empezó a quedarle grande, las mangas caían más allá de sus manos. Los cuellos se abrían demasiado y sus huesos se marcaban con una fragilidad que el Zuko no estaba preparado para ver, mucho menos sentir, porque al tocarla sentía que podía lastimarla. Aprendió a cocinar platos con más calorías, aprendió recetas nuevas, incluso aprendió a insistir sin presionarla del todo. Ella comía la mitad, pero, siempre acompañada de medicamentos. No te esfuerces tanto, Izuku le decía, con una sonrisa cansada. Me gusta verte intentar, eso ya cuenta mucho. Las piernas y la espalda fueron lo primero, y lo último. Primero fue el cansancio, luego los temblores ocasionales y después el dolor constante que la obligaba a sentarse más seguido, a apoyarse en él incluso
Dentro de casa fue entonces que llegó el día en el que apareció la silla de ruedas, Izukula. Miró durante demasiado tiempo después de ensamblarla, no le gustaba. Ella no merecía postrarse en algo así, pero Yuka fue la que rompió el silencio. Cuando simplemente se sentó en esta. No la mires así, no es un villano, dijo ella con suavidad. Además, no es. Rendirse, es adaptarse. El Izuku. Él asintió, la ayudó a acomodarse mejor y sonrió cuando ella hizo un comentario sarcástico sobre las ruedas y las curvas cerradas. ¿Crees que pueda hacer drifts con esta? Me gastaría ver tu cara mientras derrapamos por una curva. Pero esa noche, cuando ella ya dormía, Izuku se encerró en el baño, apoyó la frente contra la pared fría, y lloró sin hacer ruido, como si el silencio pudiera protegerla. Una tarde cualquiera, cuando el sol estaba ocultándose, hablaron sobre la muerte, sobre lo que seguía después de eso. No hubo respuestas correctas o incorrectas, solo respuestas. No fue una conversación pesada o una donde hubo dramatismo con lágrimas, no, fue una conversación entre dos personas que se estaban preparando para un cierre. Estaban sentados en el pequeño balcón del departamento, el cielo teñido de naranja, el ruido lejano de la ciudad recordándoles que el mundo seguía adelante sin pedir permiso o disculpas. ¿Tienes miedo?, preguntó Izuku, con cuidado. Yuka tardó en responder, observó el horizonte y respiró hondo. No, de hecho es raro, siento tristeza y algo de enojo, pero miedo a la muerte, no, para nada. Luego lo miró a él. Lo que sí me da miedo es que te quedes solo, Izuku. Izuku negó con la cabeza de inmediato. No estaré solo, para nada, respondió. Estaré contigo, de otra forma. Diferente a la de ahora, pero a fin de cuentas, estaré contigo. Ella sonrió ante sus palabras y la forma en la que las dijo. Siempre tan heroico. Izuku apretó los labios sintiendo ese nudo en la garganta que le gritaba para que llorara. Esta es una de esas cosas donde no puedo hacer nada, ¿verdad? Yuka tomó su mano, entrelazando los dedos con cuidado mientras la acercaba a su rostro y se frotaba con ella en las mejillas. Estás haciendo todo, dijo. Estás aquí, conmigo. Eso fue lo que más le dolió, y aún así, Izuku intentó de todo, buscó médicos especialistas, investigó tecnología de soporte nueva y práctica, revisó informes, estudios, tratamientos experimentales que dieran algún resultado, llamó a contactos que no usaba desde hacía años, y a Island Atsume, Estados Unidos. Por supuesto, nada funcionó. No hay nada que se pueda hacer, el tumor está demasiado avanzado. Cada negativa era una derrota sin combate, cada puerta cerrada, una herida que no sangraba, pero dolía igual. Una noche, después de volver tarde, la encontró dormida en la sala. Encorvada, respirando con dificultad, se arrodilló frente a ella, apoyó la cabeza en sus piernas, como si eso pudiera anclarla al mundo. Lo siento, Yuka, susurró él. No soy suficiente. Yuka despertó. Oye, no digas eso. Con cuidado, le levantó el rostro. No necesito que me salves, te elegí para vivir conmigo lo que dure. Izuku cerró los ojos mientras las lágrimas salían sin permiso alguno. Yo te elegí para toda la vida. Ella apoyó la frente contra la suya. Y lo hiciste, respondió, solo que la mía es más corta. No fue cruel, no era es la intención, solo buscaba ser honesta. Y a pesar de todo, hubo risas, demasiadas, hubo películas malas que solo veían hasta la mitad por quedarse dormidos abrazados en el sofá, hubo momentos en los que comidas improvisadas terminaban en pedidos a domicilio y en la cocina hecha un desastre que él limpiaría mientras ella lo animaba desde su silla. Y el amor estaba presente en todo, en especial en aquellos besos lentos. Cada vez más frecuentes, como si el cuerpo supiera que debía memorizar ese contacto íntimo y genuino. Izuku aprendió a besarla sin prisa, a abrazarla sin miedo y a decirle te amo, sin sentir que era un presagio. Y Yuka aprendió a amar a Izuku con todo su ser, porque era lo que la mantenía viva aún, el amor hacia su héroe favorito. Mediados de noviembre, una mañana cualquiera, 9:25 am. Departamento Midoriya Okotsu. La decisión no llegó como una revelación repentina, no hubo una epifanía que lograra que se decidiera eso, tampoco hubo un instante dramático. Simplemente sucedió y llegó una mañana cualquiera, una de esas que parecen iguales a todas, hasta que dejan de serlo. Izuku estaba en la cocina desde hacía más de una hora, no porque el desayuno fuera complicado, sino porque necesitaba hacer algo con las manos y con la mente.
El pan tostado estaba un poco más oscuro de lo ideal, los huevos, lo sabía. Rehecho 3 veces, la primera las yemas quedaron demasiado líquidos, la segunda, demasiado secos y la tercera fue la vencida, aunque igual no estaba satisfecho con el resultado. El café era suave, casi sin aroma, había leído en alguna parte que los olores fuertes podían provocarle náuseas y dolores de cabeza. Pensaba en eso, siempre estaba pensando en eso, en lo que podía y no quería hacer mal. Fue entonces que escuchó el leve sonido de la silla de ruedas desplazándose. Detrás de él, no hizo ruido a propósito, ya nada en la casa hacía ruido a propósito. Izuku, dijo ella. No fue una súplica, ni siquiera fue una duda, solo su nombre. Él se giró de inmediato, con una sonrisa automática que se desarmó apenas vio su rostro. Yuka estaba pálida, más de lo habitual, tenía los hombros un poco caídos, el cabello recogido sin demasiado cuidado y sus ojos estaban cansados, pero claros. Cuando hablaba con esa calma precisa, Izuku lo sabía, ya había pensado todo antes. Quiero quedarme en casa, dijo ella. La frase fue simple, pero el silencio que siguió, no lo fue. Izuku sintió como algo le apretaba el pecho, como si el aire hubiera cambiado de peso, apoyó las manos en la encimera sin darse cuenta. El doctor dijo que el hospital puede, empezó, casi por reflejo. Era lo que había repetido en su cabeza durante días. Ya lo sé, lo interrumpió con suavidad. También dijo que no cambiara el final, solo el lugar. Eso fue lo que lo hizo cerrar los dedos con fuerza alrededor del borde de la encimera. No quería oír esa palabra, no quería que existiera. Aquí no hay equipo médico, dijo él, con la voz tensa. No hay enfermeras, no hay. Estás tú. 2 palabras, que fueron suficiente para desarmarlo por completo. Yuka avanzó un poco, impulsándose con cuidado, hasta detenerse frente a él. Izuku notó el esfuerzo en sus brazos, la pausa breve antes de acomodarse. No quiero pasar lo que queda de mi vida escuchando máquinas, continuó. Ella: no quiero luces blancas ni pasillos fríos, quiero escuchar la ciudad, el viento, tu respiración cuando te duermes antes que yo. Izuku bajó la cabeza, la cocina se volvió demasiado pequeña. Tengo miedo de hacerlo mal, admitió él por fin, de no saber qué hacer. Cuando, la voz se le quebró cuando llegué. Yuka no lo dejó terminar. Cuando llegue el momento, completó ella, sin dureza. Ahora, yo también tengo miedo, pero prefiero tenerlo aquí, a tu lado. Se acercó lo suficiente como para apoyar la frente contra su pecho. Izuku se quedó inmóvil, respirando con cuidado, como si incluso eso pudiera afectarla. No me trates como alguien que se está yendo, susurró. Trátame como alguien que todavía es. Izuku cerró los ojos y asintió, no porque fuera valiente, sino porque no podía imaginarse diciéndole que no a ella. Aquella tarde, el alta fue silenciosa, no hubo discursos grandilocuentes, no hubo dramatismo ni despedidas solemnes, solo una carpeta delgada. Demasiado liviana para todo lo que contenía dentro. Instrucciones, medicamentos y números de emergencia. Izuku los memorizó sin darse cuenta, los repitió mentalmente varias veces. Mientras firmaba, mientras empujaba la silla, mientras salían del hospital sin mirar atrás. Su lugar cambió, no se volvió triste, solo se volvió cuidadoso en todo aspecto. Posible una cama más cómoda, colocada más cerca de la ventana, algunas almohadas de más, por si acaso, y luces suaves, reguladas para no cansarle. La poca vista que le quedaba, él aprendió a moverse con sigilo, como si el mundo pudiera romperse si hacía ruido de más. Caminaba distinto, cerraba las puertas con 2 manos, incluso empezó a medir el volumen de su propia respiración al estar a su lado. Yuka observaba todo desde la cama o la silla, con una mezcla de gratitud y diversión. Nunca pensé que verte doblar ropa sería tan atractivo, comentó viéndolo concentrarse demasiado en una camiseta. Izuku se sonrolló, como siempre. No te burles. No me burlo, respondió ella, con una sonrisa suave. Te amo. Decirlo nunca se volvió más fácil, pero nunca dejó de ser verdad. 2 días después. Esa noche fue en la que Izuku se rompió totalmente de manera inevitable. Yuka había tenido un mal día, uno de los peores. Los medicamentos de emergencia habían hecho poco más que recordarle que su cuerpo ya no respondía como antes, náuseas persistentes, mareos que la obligaban a cerrar los ojos con un poco más de fuerza, un dolor profundo en la espalda y la cabeza que no cedía ante nada. Izuku no se movió de su lado.
Pasó horas sentado junto a ella, sosteniéndole la mano con cuidado, como si apretarla demasiado pudiera hacerle daño. Le habló de cosas pequeñas, de anécdotas sin importancia, de historias absurdas de su tiempo en la UA, de misiones que habían salido mal por razones ridículas, de recuerdos que no significaban nada, excepto que la mantenían ahí con él. Yuka sonreía de vez en cuando, apenas, pero sonreía. «Hablas demasiado», murmuró en algún momento, con la voz cansada. Lo sé», respondió él, «pero, si paro, siento que...». No terminó la frase, ella apretó suavemente su mano. «Entonces no pares, por favor». Y no lo hizo. Cuando finalmente se quedó dormida, con la respiración más regular y el ceño por fin relajado, Izuku no se levantó enseguida, esperó varios minutos. Observó el movimiento de su pecho y contó respiraciones, 1, 2, 3. Solo cuando estuvo seguro de que descansaba, se levantó, caminó en silencio hasta el baño y cerró la puerta con cuidado. Se apoyó en el lavabo, mientras abría ambas llaves y se desmoronó. El primer sollozo fue contenido, como si aún tuviera que protegerla, pero luego vinieron los demás, como una avalancha, gritos ahogados por él. Sonido del agua, sus puños chocaron contra el espejo, contra las paredes. Incluso contra sí mismo, el cristal se astilló, la cerámica se agrietó, sus manos empezaron a sangrar. Pero no se detuvo. «Maldita sea», murmuró, con la voz quebrada, golpeando la pared. «Debería poder hacer algo». Se miró en el espejo roto, su reflejo fragmentado, distorsionado e irreconocible. «No soy suficiente», susurró. Y en ese instante, entre lágrimas y sangre, Izuku Midoriya dejó de ser el símbolo de la esperanza y se convirtió en un hombre roto. Izuku giró la cabeza de golpe. Yuka estaba en la puerta, apoyada en el marco, se había levantado despacio, con esfuerzo, pero sus ojos estaban firmes al haber escuchado los golpes. «Lo siento», dijo él de inmediato, «no quería que me vieras así». Ella negó con la cabeza. «Ven así», Izuku se arrodilló frente a ella sin darse cuenta, como si el cuerpo hubiera decidido antes que la mente. Yuka apoyó su frente contra la de él, con cuidado, respirando despacio. «No tienes que ser fuerte conmigo», susurró. «Nunca te pedí eso». «Yo sí», respondió él, entre lágrimas. «Siempre quise serlo para ti». «Y lo fuiste, lo eres, incluso ahora», le tomó el rostro entre las manos. «Pero no quiero un héroe aquí, quiero al Izuku». Eso fue lo que lo hizo romper del todo. La abrazó con cuidado, temblando. Dejando que el llanto saliera sin vergüenza, Yuka lo sostuvo como pudo. Besándole el cabello, murmurando su nombre. No había nada heroico en ese momento, solo amor. Después de esa noche, empezaron a crear recuerdos a propósito, empezaron a ver amaneceres desde la ventana, en silencio, a escuchar música vieja. Comentando cómo las letras a veces no tenían sentido alguno. Incluso empezaron a tomarse fotos malas, borrosas, que nunca subirían a ningún lado, pero se quedarían ahí. Izuku le leía cuando la vista ya no alcanzaba, Yuka en cambio le contaba historias cuando él estaba demasiado cansado para pensar. «Prométeme algo», dijo ella una noche, con la voz baja cuando todo esto terminé. «Sigue viviendo». Izuku negó con la cabeza. «No quiero pensar en eso». «Yo sí», respondió ella, «porque te amo demasiado como para llevarte conmigo». Él apretó su mano. «Entonces prométeme tú que no te irás sola». Yuka sonrió, cansada pero sincera. «Nunca». 31 de diciembre, noche 23:55 páginas M. La víspera de Año Nuevo llegó sin pedir permiso, no hubo cuenta regresiva en la casa, no hubo globos o serpentinas, nada de decoración, ni siquiera música, solo el sonido lejano de la ciudad preparándose para celebrar algo que, para ellos, ya no significaba futuro, sino cierre. Izuku ajustó la manta sobre las piernas de Yuka con la misma atención obsesiva con la que él revisaba cada pieza de su traje antes de una misión. Tiró de una esquina, luego de la otra, alisó la tela con las palmas, asegurándose de que no hubiera pliegues incómodos, de que el frío no encontrara una abertura por la cual pudiera colarse. Sabía que no hacía diferencia, pero hacerlo lo mantenía en pie. «¿Así está bien?», preguntó, aún sabiendo la respuesta. La pregunta era rutina por el cuidado, por la costumbre y la necesidad, pero más por desesperación silenciosa. Yuka estaba en la silla de ruedas, más delgada que nunca, envuelta en ropa demasiado grande, como si el cuerpo hubiera empezado a despedirse antes que ella,
Sus hombros parecían más estrechos, su cuello, más largo y cada hueso se marcaba con una claridad que dolía mirar. Ella levantó apenas el rostro. Mientras estés aquí, sí. Izuku asintió, incapaz de hablar por un segundo, colocó una mano sobre la de ella, asegurándose de que el contacto fuera firme. Entonces vamos, murmuró. La llevó hasta el balcón, el aire nocturno era frío, limpio, de esos que pican. Un poco al respirar hondo, desde ahí podían ver parte del cielo de Musutafu. Aún oscuro, expectante, los edificios parecían contener la respiración, como si incluso la ciudad supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Yuka apoyó la cabeza en su hombro, Izuku sintió el peso, ahora más ligero. Demasiado ligero, su pecho se apretó, pero no se movió. ¿Sabes?, dijo ella tras un momento, nunca pensé que llegaría hasta aquí. Él mantuvo la mirada al frente. Siempre fuiste terca, respondió en voz baja. Tenía sentido. Yuka rió apenas, un sonido débil pero sincero. No, negó, pensé que mi final sería distinto, más silencioso, más solitario. Izuku apretó con cuidado los mangos de la silla, como si ese gesto pudiera anclarla a este lado del mundo. Nunca ibas a estar sola, dijo, ni un segundo, aunque hubieras querido. Lo sé, respondió ella, eso fue lo que más miedo me dio al principio. Izuku bajó la cabeza. ¿Miedo? ¿De qué? De encariñarme, admitió, de quedarme y necesitarte. El deterioro ya no era algo que pudiera ignorarse, su visión se había reducido a luces y sombras, distinguía colores, no formas, sus manos temblaban a ratos, pequeños espasmos que ella fingía no notar, y la respiración era superficial, trabajosa, como si cada inhalación fuera una decisión consciente. Izuku lo sabía. Porque valía la pena, respondió ella. Tú lo valías. Y aún así te quedaste, dijo él. Él cerró los ojos un segundo, por eso no dijo nada cuando ella entrelazó sus dedos con los suyos, aferrándose un poco más fuerte de lo habitual, por eso no corrigió la postura, ni le pidió que se acomodara mejor, dejó que fuera. ¿Van a empezar?, preguntó ella. Como si el cielo la escuchara, el primer fuego artificial estalló a lo lejos, un destello rojo iluminó brevemente los edificios, reflejándose en los ojos cansados de Yuka. Sí, respondió Izuku ya en pez. Los colores se sucedieron uno tras otro, rojos, verdes, azules, dorado. Profundo, el sonido llegaba amortiguado, respetuoso, como si el mundo supiera que no debía acercarse demasiado a ellos. Yuka rió, el sonido fue breve, frágil, pero hermoso. Es bonito, dijo, aunque ya no los vea bien. Izuku tragó saliva. Yo te los describí, dijo rápido, aferrándose a la idea. Ese fue azul, muy brillante, ahora uno blanco, parecía una flor abriéndose en el cielo. Ella cerró los ojos. Así me los imaginaba de niña, susurró. Gracias. El tiempo dejó de medirse en minutos, porque empezó a medirse en respiraciones, Izuku las contaba sin querer, una, otra y otra más. Hasta que notó el cambio. Yuka, susurró. Ella tardó en responder. Estoy aquí, dijo al fin. Pero su voz era distinta, más lejana, como si viniera desde un lugar donde él no podía seguirla. Izuku se agachó frente a ella, apoyando las manos con cuidado sobre sus rodillas. Oye, dijo, mírame, si puedes. Los ojos de Yuka se movieron apenas, buscándolo más por memoria que por vista. ¿Siguen los fuegos?, preguntó. Sí, respondió él, están hermosos. Ella sonrió. Me alegra, murmuró entonces, no me los perdí. El último estallido iluminó el cielo de dorado, largo, persistente, como si se resistiera a apagarse. Izuku levantó la vista un segundo, solo uno, cuando volvió a mirarla, algo había cambiado, la mano de Yuka seguía entrelazada con la suya, pero ya no apretaba la suya. Yuka, dijo, su voz se quebró. Te amo. No hubo respuesta, no más. El silencio no fue abrupto, fue suave. Izuku apoyó la frente contra la de ella. Sintiendo el frío en su piel, esperando una respiración que ya no llegó. Gracias, susurró, por quedarte, por elegirme y por amarme, incluso así. La ciudad siguió celebrando, los fuegos artificiales terminaron y el cielo volvió a oscurecerse. Izuku no gritó, no se desplomó, se quedó ahí, sosteniéndola, como si aún pudiera protegerla del mundo. Cuando finalmente la levantó y la recostó en la cama, lo hizo con el mismo cuidado de siempre, acomodó su cabello, la cubrió con la manta y besó su frente. Descansa, dijo, ya no tienes que ser fuerte.
Se sentó a su lado y agradeció haberla conocido, agradeció cada risa, cada beso torpe, cada silencio compartido, agradeció incluso el dolor. Porque significaba que aquello había sido real, había entendido hasta ese momento que no todos los amores estaban hechos para durar toda una vida. Pero algunos existían para darle sentido. Dicen que 2 personas murieron esa noche de Año Nuevo. Lo raro, es que solo una de las 2 dejó de respirar. Esta fue la historia de un amor real. No uno idealizado, no uno escrito para ser fácil, sino un amor que existió en silencios compartidos, en manos entrelazadas cuando el cuerpo ya no podía más, en decisiones tomadas sin aplausos ni testigos. Un amor fuerte, no porque venciera a la muerte, sino porque se quedó cuando ya no había nada que ganar. No fue eterno, porque no todos los amores nacen con el privilegio del tiempo. No fue justo, porque la vida rara vez lo es con quienes más sienten. Pero fue verdadero. Verdadero en cada día elegido. En cada quédate sin palabras. En cada te amo dicho sin miedo a que doliera después. Y a fin de cuentas, fue la historia de un amor que no estaba destinado a durar para siempre, sino a marcar una vida entera. Un amor que era terminal. Fin.